¿Qué necesito para calcular mis lentes? Pues keratometrías o topografías, una refracción y datos adicionales, diámetro horizontal de iris visible y tamaño de pupila. El tamaño de pupila es muy importante, no porque podamos modificar algo, si la pupila suya es esa, pero sí con eso yo empiezo a jugar lo que les decía en principio. Si el tamaño de pupila es muy grande o muy pequeño, ¿qué tendría que modificar? Pues aparte de hacerlo más curvo el lente o más grande el diámetro, pues tendría que entrar a modificar el tamaño de la zona óptica, ya sea para hacerlo más grande o ya sea para hacerlo más pequeño. Dentro de las variables que me dan, ¿sí? No quiere decir que quiero una zona óptica de 0,4, entonces vayamos a hacer no. Dentro de los parámetros que me dan, yo puedo entrar a modificar esos parámetros. Diremos que es el cálculo. Ellos empiezan como alrededor, como si estuviésemos adaptando lentes desechables por diámetro. Y ellos empiezan calculando primero el diámetro del lente que se va a colocar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que si la keratometría más plana es mayor o igual a 43 dioptrías, o sea, 44, 45, 46, eso me dice que es una córnea curva, perdón, plana, no curva. Sí, 44, 45, 46, 47, es una córnea curva. Entonces, ellos inicialmente se manejan dos diámetros, 14 y 14,5 son los que recomiendan en su manejo. Entonces, si la córnea, la cama es plana, es mayor a 43, utilicen el radio de curvatura más pequeño, o sea, 14,0. ¿Sí? Y a este valor, al calcular la curva base del lente, adiciónenle 0,4 milímetros o súmenle 0,4 milímetros. Ya vamos a ver un ejemplo. Y si el radio o sea, si la keratometría más plana es menor a 43, ya 42, 41, 40, eso se asocia a una curva plana. Por relación córnea-lente, diámetro, curvatura, entre más plana sea la córnea, más diámetro debería yo darle a un lente. Entonces dicen, pongan el diámetro de 14,5. Y a la K más plana, a la curva base, súmenle 0,5 milímetros. Ya vamos a ver el ejemplo de esto, que no es tan enredado. Esto es de mirar, o sea, esto el otro día también hablábamos y decíamos, nosotros aquí tenemos poco más o menos 25 diseños de lentes de contacto, entre propios y representados. Entonces, acordarse uno de que para 43 esférico es 0,5 o 0,4, pues hay que consultar. ¿Ya? Para eso están las tablas o las guías. Y la distancia al vértice que debe ser compensada en todos los lentes de contacto, poderes mayores iguales a 4 dioptrías. Miremos este ejemplo. Tengo un paciente con una keratometría de 42, usan gafas 44-50, perdón, menos 4,50. ¿Qué es lo primero que calculamos? El diámetro. 42 es menor de 43, ¿cierto? Entonces, ¿qué diámetro usaría? Es 42 se asocia a una córnea plana con respecto al 43. No quiere decir que 42 es plano, no. De su punto de referencia, que es 0, que es 43, 42 es más plano que 43. ¿Qué diámetro pondría? Pues el más grande que miden, que en este caso sería 14,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la 43. ¿Cómo calculamos la curva base del lente? Me dice que tomemos la K más plana y le sumemos, si ven atrás, era 0,5. ¿Sí? Me voy a devolver a la tabla, aquí. Menores a 43, esféricos hidrogeles, perdón, manejamos diámetros, curva base, la K más plana, más 0,5. Entonces, vamos acá, veamos que era 14,5, curva base 42, 42 equivale a 8,04 milímetros, le sumo 0,5, me quedaría de 8,54, aquí estamos. 42 equivale a 8,5 milímetros, a esto le sumo 0,5, me daría 8,54, que lo puedo poner como 8,60. ¿Sí? Esos 6 milímetros no van a hacer ninguna afectación en la adaptación. ¿Y por qué de pronto es mejor irse un poquitico más hacia lo plano del lente? Que esto no es que sea algo que sea para rasgarse las vestiduras, porque los lentes blandos se deshidratan, y al deshidratarse el lente se va a cerrar un poquitico, entonces por eso se recomienda de pronto un poquito más grande. El poder en gafas es de 4,50, si sacamos su distancia al vértice,
de 450 sería más o menos un poder de 425. ¿Sí? Entonces, ese sería el lente para adaptarle al paciente. Miremos un cálculo con un hidrogel en hidrogeles. ¿Cómo calculamos el diámetro del lente? Igual. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de los tóricos. Un tipcito que les doy. Cuando nosotros hablamos de lentes esféricos, calculamos sobre la K más plana. En cualquier caso, sea hidrogel o sea hidrogel de silicona. Cuando nosotros hablamos de lentes tóricos, en cualquier caso, hidrogel o hidrogel de silicona, trabajamos siempre sobre la K media. Esas son las recomendaciones que ellos dan. Entonces, tórico, voy con K media, esférico, voy con K más plana. El concepto es el mismo, córneas mayores a 43, las vamos a llamar curvas, utilizaremos un diámetro pequeño, pero como es un lente tórico, vamos a utilizar la K media más 0,5. Si el diámetro es menor a 43, el mismo 14,5, vamos a utilizar K media más 0,6 para determinar la curva base del lente. El poder va a variar porque tenemos que manejar dos factores, tanto la esfera como el cilindro, perdón, son tres. La esfera, el cilindro y el eje del lente de contacto. Tengo una pregunta, me dice cuando ¿Ya? vas a hacer. ¿Sabes? Sí, hay una pregunta. Pregunta. ¿Es recomendable aceptar a un paciente que tiene una fórmula que pase el máximo de la fórmula que maneja ese lente? Es decir, adaptarlo con el poder máximo que tiene. Es muy buena pregunta. Perdón, es muy buena pregunta esa. Vamos. Ah, que no se escuchó bien, Dan. No, escucho la pregunta. Van a repetir la pregunta porque la oí yo, pero creo que muchos de ustedes no. ¿Escuchan la pregunta? Listo. Omar Vélez nos pregunta, ¿es recomendable adaptar a un paciente que tiene una fórmula que pase del máximo de la fórmula que maneja este lente, es decir, adaptarlo con el poder máximo que tiene? Decía, es muy buena pregunta, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero pues, la verdad no sabría decir. Yo podría pensar que algo podría ayudar esto, pero no sé si no estamos dando la corrección ideal. No sé si ese remanente se pueda corregir con gafas, se pueda corregir con algo más. No tengo claridad en esa pregunta, pero seguro que la averiguo y lo que estoy dando es una opinión mía que tiene las dos cabezas. ¿Vale la pena hacerlo? Podríamos pensar que sí, pero ¿qué pasa si no le estoy dando toda la corrección al paciente? ¿El tratamiento va a funcionar o no va a funcionar? No sé, esa es mi posición. No creo que esté en lo cierto. Voy a averiguar esa pregunta y cuando tenga la respuesta, por favor, no sé con quién sentiste, con Jessica, yo le hago llegar esa pregunta y la podemos inclusive hasta responderla abiertamente, porque no tengo exactamente la claridad. Podría pensar que sí, pero ¿qué pasa con el remanente que nos falta? ¿Qué afectación puede dar eso? O si el paciente va a ver borroso porque le hace falta refracción, ¿podríamos corregirlo con gafas y algo nos va a ayudar? No sé. Miremos el paciente con un lente tórico. Vamos a hacer el mismo cálculo del lente. Tenemos 44. 44 es mayor de 43, o sea, es una córnea curva con respecto a ese 43. Lo que utilizaríamos un lente de contacto o un diámetro de 14.0, o sea, el más pequeño de los dos por ser una. Córneas curvas, diámetros pequeños, córneas planas, diámetros grandes en relación. ¿Sí? Curva base, decíamos que trabajábamos con respecto a la K media. La K media entre 43, 44, 45 es 1,50, sería 44,75. Creo que eso equivale a 7,54 en milímetros, donde a estos milímetros decíamos que le sumábamos 0,05, o sea, 7,54 más 0,5 me daría 8,04, creo. ¿Sí? Podemos trabajar la curva base de 8,10. Y el poder, pues tenemos que ver dos factores. Esto no se enreden en la cruz porque pues es la forma más fácil de
explicarlo, pero no es que yo tenga que hacer una cruz. ¿Qué quiere decir? Quiero tener en cuenta la distancia al vértice de los poderes de esa refracción en sus dos meridianos principales. Entonces lo que hace uno es tomar distancia al vértice o sacar los valores de los meridianos principales, que en este caso serían 4,50 y 4,50 y 1,50 sería 6,50. Entonces tomo esos valores principales, compenso su distancia al vértice de cada uno de ellos, no importa si el 6 va acá o va acá, yo hago la cruz para que entendamos un poquitico el concepto, pero no hay necesidad de hacer la cruz, simplemente una distancia al vértice de 4,50, que es 4,25, y de 6,50, que es 5,50. La diferencia entre estos dos valores es el valor del cilindro que vamos a pedir, que sería de 1,25, ¿sí? Que es el recorrido entre estos dos valores. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión de esto? Que el poder del cilindro siempre va a ser un poco menor en el lente de contacto que el de la refracción del paciente. ¿Por qué? Porque es que el solo lente de contacto nos alcanza a corregir cierta cantidad de cilindro. Entonces, si yo lo pongo full, puedo generar un poquito de hipercorrección. Es simplemente controlarse a eso. Recuerden, son lentes blandos. Los lentes blandos se deshidratan. Cuando el lente blando se deshidrata, los poderes van variando y van variando hacia aumentar su poder. ¿Por qué? Porque ese es un proceso de fabricación de un estado seco del lente a un estado hidratado. En seco los lentes tienen un poder más alto que cuando los hidratamos. Entonces, cuando el lente empieza a deshidratarse, ¿qué está haciendo él? Ir a buscar su forma original, que es deshidratado, o sea, más curvo, más pequeño y con más poder. Esa es la razón de por qué se hace eso. Quienes lo quieran compensar, está bien, que no, pues, no es que eso sea de pena de muerte que no funcione. Y el eje, ¿cómo calculamos el eje? Que es la otra parte importante. Se dice que si es ojo derecho, le restemos 10 grados del valor del eje del cilindro refractivo, y si es ojo izquierdo, le sumemos 10 grados del valor del eje del cilindro refractivo. Hay quienes no les gusta esto. Cuando empezamos a hacer lentes tóricos hace muchos años nos dieron este concepto, y la idea ¿cuál es? Que si yo tengo, o sea, los párpados ejercen tanta presión, son músculos muy fuertes, que todos los lentes de contacto van a girar así, todos. ¿Sí? Cuando yo hago un lente de estos, lo que estoy haciendo, y tengo que controlarlo, es por un prisma que tengo que tallarle al lente para que ese prisma me evite que el lente se me gire, porque si el lente se gira, pues el paciente no va a ver. Esto hay que ubicarlo. Entonces, la comparación que hago yo, si tengo dos caras, si yo me paro paralelo acá, y esta parece viene, yo estoy aquí, y esta parece viene, pues me va a tumbar. Pero si yo me arqueo un poquitico acá, y hago esta posición aquí, o hago este contrapeso, si la aparece bien, igual me va a tumbar, pero se va a demorar más. Eso es lo que buscamos con el lente, buscar como que el lente haga esto para que la presión del párpado no sea tan fuerte que me haga rotar el lente de contacto. Son las dos razones que hacemos nosotros para dar este manejo en los lentes de contacto. Algunos dicen 5 grados, otros dicen 10 grados. A mí me parece que 5 grados en esto no hace mucha mella, en que se vaya a notar una diferencia dentro del manejo. Hay que decir, no se compensa, pero es que una cosa es trabajar lentes tóricos con cilindros bajitos a trabajar lentes tóricos con cilindros grandes. Me explico. Si ustedes mandan unas gafas o formulan unas gafas -5 con -0,50 a 10 grados, el lente puede quedar a 15, puede quedar a 5, y la gruesa visual del paciente no va a afectar, porque no hay mucha injerencia en ese cilindro. Pero si usted es un paciente -350 con -6 y lo mandan a 10 grados y era a 0 o era a 5, allí sí va a notar una diferencia de visión del paciente, porque ya el cilindro es mucho más celoso. Entonces, esta es la parte que nosotros decimos, ¿por qué? Porque no todos los cilindros son de 0,50, ni de 0,75, ni de 1. Eso hay una tolerancia muy grande, pero si el cilindro es de 6, o es de 5, o es de 4, ya ese giro sí puede generarme a mí problemas en la adaptación. Entonces, el lente, ¿cómo quedaría? Si teníamos ya el cálculo de la esfera, que es 4,25, el del cilindro habíamos dicho que era 0,25, 1,25, si es para ojo derecho es por 0, por 180, ¿cuál sería el eje? Ustedes allá van a hacer en su cabeza, y lo mismo para el ojo izquierdo, ¿cuál sería el eje? Y nos vamos, ya lo habrán hecho, para el ojo izquierdo dice que le restemos 10 grados del valor del eje del cilindro refractivo, sería por 170, y para el ojo izquierdo lo sumemos, sería por 10 grados. Ese sería el lente a pedir. Ahora más adelante vamos a ver la evaluación del lente de contacto, que hay que ver
un factor en la adaptación. Y es lo primero que uno hace cuando coloca un lente tórico, sea de lo que sea, en, en- en lente de contacto, lo primero que yo evalúo es la agudeza visual. Si la agudeza visual está bien, conmigo ya no miro más, ya no miro más. Pero si la agudeza visual está mal, entro a hablar donde me queda la guía de la adaptación. La guía de la adaptación es una raya que debe ir a las 6. Si esa línea guía no está a las 6, ese puede ser el causante de que la agudeza visual del paciente sea mala. ¿Qué debo hacer? Primero, corregir esa línea guía. Más adelante les explico. ¿Por qué? Porque ustedes sobre refractan, les va a dar un valor X. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Hay un valor cilíndrico, que es un grado, un eje X, 0. Hay un valor de cálculo, que son los 10 grados, es otro eje. Hay un valor de posición, que es el que me queda el lente mal puesto. Y hay un valor de sobrerefracción. Pero tendría que sacar un quinto valor, que sería la resultante de estos 4 o 5 vectores, que sería una resultante vectorial. Y si a mí me toca sacar resultantes vectoriales, fijo si no quiero adaptar ese lente de contacto. Entonces, la forma de hacerlo más práctico, y ya miramos cómo lo manejamos dentro de eso. Miremos ahora los lentes hidrogel de silicona. El concepto es el mismo. Recuerden, cuando es esencia O2, se refiere a material siliconado. 43 lo llamamos curvo, utilizaremos la curva, el diámetro pequeño, sería 14. Aquí sería K más 0,8. ¿Por qué? Porque es que la silicona se deshidrata muy diferente al hidrogel. Entonces, ella se deshidrata no tan encurvamiento de la base del lente. Entonces, digamos, se deshidrata un poco más plana. Entonces, por eso se hace un poco más plana esta curva base del lente. Si es menor a 43, utilizaremos el diámetro de 14,5 y sería K más 0,9. Recuerden, esféricos siempre sobre K más plana. Tóricos siempre sobre K media. La distancia al vértice que se hace, tenemos este ejemplo, 44, 44, 75. Perdón, tenemos diámetro 44 de curva base. Es una córnea, está curvo. Ya utilizaríamos el lente de 14,0 milímetros. La curva base es K, más plano, o sea, 44. Eso equivale a 7,67. Sumaríamos 0,8. 0,8. Entonces, 0,67 más 0,8, esa no me la sé muy bien. Eso me da que es 8,47, lo que podríamos pedir un lente de 8,50. ¿Por qué digo 8,50? Porque recuerde que los lentes van en pasos de 10. 7,50, 7,60, 7,40, 7,30. 7,47, digamos, como tal, no se debería fabricar y eso es muy difícil de medir. La curva va a ser un lente de contacto. Y el poder, pues va a depender de si la esfera es mayor a menos 4 dioptrías, que en este caso sí es. ¿Cuál sería el poder de la esfera? Sería de menos 6. Entonces, mi lente sería 14,0 con curva base de 8,50 y diámetro y poder, perdón, de menos 6. De hecho, hace muchos años, así calculábamos los lentes blandos. Calculábamos lentes blandos lente a lente, sino que manejábamos era un factor, que era la K más plana más 100, 120 puntos. Aquí están manejando 0,80, 0,50, pero ese era el cálculo. ¿Qué pasó? Pues que en esa época la fabricación era bastante artesanal, no era una efectividad en la fabricación. ¿En qué me refiero? Que yo podía tallar el lente para 720 y me podía salir en 740, y poder tallar un poder de menos 1 y me salía para menos 2. No quiere decir que el lente se quedara mal, sino que no me sirvió para ese poder. Entonces nos tocaba hacer muchos lentes para hacer un lente. Y pues se perdía mucho material, se llenaba uno de inventarios, entonces ya el comercio, que nos fuimos nosotros, comenzaron a trabajar 3 curvas, comenzaron a traer curvas únicas para evitar como ese desperdicio de material para los laboratorios que era muy grande, pero así los trabajábamos antes. ¿Por qué hoy en día se puede hacer? Pues porque los tornos son muy exactos. Los tornos ya, yo puedo fabricar un solo lente blando y tengo 99,9 de efectividad en su fabricación. Entonces no va a tener que desperdiciar materiales. Miremos el lente tórico de hidrogel de silicona. Es igual, si la córnea es mayor a 43, trabajamos diámetro 14. Si
El cálculo de la curva base, recuerden, para esencia, todo lo que sea tórico va manejado sobre K media. ¿Sí? 43, si es menor a 43, usamos el diámetro grande, que sería 14,5, y sería K media más 1. La potencia, exactamente igual que la anterior, hay que calcular 3 valores. Valor de la esfera, valor del cilindro y el eje. Miremos este ejemplo, 42 sobre 42,50, empecemos por el principio. Esta córnea es 42,50. ¿Sí? Es una córnea que para el ejercicio sería una córnea plana. ¿Sí? O menor a 43. Si es menor a 43, quiere decir que es plana. Utilizaríamos el diámetro grande, que sería 14,5. La curva base, hablamos de K media. 42 a 45 hay 2,50, sería 1,25, sería 43,75, eso es 7,71. Sí. 43,75 equivale a 7,71. Me decía que le sumara 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está asociado a una córnea plana. Si fuese una córnea curva o un diámetro pequeño, utilizaríamos 0,9. Pero aquí utilizamos 1, sería 8,71, perdón, que lo aproximamos pues a 8,70. Y el poder, como les decía, va a depender de una esfera, de un cilindro y de un eje. Importante aquí, ¿cómo calculo el poder? Los dos valores de los meridianos principales, que son 5 y 9. A cada uno de esos valores compenso su distancia al vértice, dice que la de 9 es 8 y la de 5 es 4,75. El recorrido entre estos dos es el valor del eje que yo voy a pedir, que sería más o menos esto. 4,75 y 8 me da un cilindro de 3,25. Lo que decía, es un poco menor que el cilindro que está usando el paciente en anteojos. Entre más grande sea el cilindro, pues un poquito de mayor diferencia va a haber. Si el cilindro es de 1,50, pues la diferencia puede ser 1,25. Pero si el cilindro es de 4, como en este caso, pues la diferencia ya es 0,75. Y si ponemos de 6, pues puede llegar a ser casi una dioptría la diferencia entre nosotros. Pero pues simplemente es como por, por mnemotecnia que lo hagan para cuando lo vayan a manejar el proceso. Entonces, ya tengo los dos factores primeros, que es curva base, perdón, sí, ya tengo diámetro, curva base y poder del lente. Poder esférico, que es de 4,75, la distancia al vértice, y cilindro de 3,75. Por el eje, estamos hablando que era 180, al ojo derecho le restamos, y al ojo izquierdo le sumamos. ¿Cuánto? 10 grados, recomendamos nosotros. Pues al derecho me quedaría por 170 y al izquierdo por 10 grados. Después de toda esta lora, y es lo que está buscando todo el mundo, es manejar estas famosas tablas de adaptación de lentes de contacto. Esas tablas son suministradas para hacer este cálculo de lente de contacto. Hoy en día está muy de moda las tablas para los lentes. La tabla simplemente pues es el cálculo igual que el que estamos haciendo nosotros. Ellos lo llaman, leí un artículo de un doctor que para mí es muy peso en lentes de contacto rígidos, y es el doctor Edward Bennett, que él es muy adaptador. Fue considerado el papá de los permeables en Estados Unidos. ¿Hay otra pregunta? ¿Del tórico? Me están preguntando, me están diciendo que si podemos repetir el cálculo del lente tórico. Okay, aquí estamos. Ok. Esta es la fórmula de gafas. Y esto es para cualquier tórico, no solamente para lentes de esencia. Cuando usted va a hacer un lente tórico blando, convencional, el concepto es el mismo. Entonces yo tomo la refracción, ¿sí? Hay algo que es muy cierto. El solo lente de contacto nos alcanza a corregir cierta toricidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si un lente de contacto esférico se decía que alcanzaba a corregir hasta 2 dioptrías de astigmatismo corneal, ¿sí? Pero horizontales. ¿Por qué? Porque el espesor del lente hacía que el lenticular me lo alcanzara a corregir con ese poder. Entonces iba a quedar un defecto muy bajito. Lo que decíamos cuando el paciente tiene una refracción, no queratometría, de menos 0,75, menos 0,50, un lente de contacto blando esférico iba a alcanzar a corregir eso. ¿Por qué? Porque las leyes de Yaval, la diferencia entre el corneal y el lenticular es lo que me da el astigmatismo refractivo. Entonces, si es bajito, de 0,75 me lo alcanza a corregir hasta 2 dioptrías corneales. ¿Sí? Entonces, como esto se pasa a las 2 dioptrías corneales, tengo que dar un poder, tengo que dar 2 poderes, uno de la esfera
y otro del cilindro, y otro a dónde voy a colocar este eje. Pero lo que decimos es que yo tomo los valores principales. Vayamos aquí a este ejemplo. ¿Cuáles son los valores principales de este lente? Pues 5 y 4. ¿Sí? Que serían 5, 5 y 4, 9. Entonces, lo pongo en la cruz simplemente porque la cruz es lo que nos enseñaron a manejar a nosotros cuando hacíamos lensometría. Que pongo una cruz y como leo uno, entonces uno dice que esto es menos 5 y hago el recorrido de 5 a 9, son 4, menos 5 a 9 por el eje del más plano, entonces sería 5, 180, pero pues este no es el caso acá. Simplemente yo debo conocer que tengo dos valores, uno que es 5 y el otro que es 5 y 4, 9, o sea, estos son los dos valores de los meridianos principales. A cada uno de ellos le compenso la distancia al vértice. De 9 es 8 y de 5 es 4,75. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir? Esto. Es que los poderes de compensación serían con distancia al vértice 8 y 4,75. ¿Cuánto es de 4,75 a 8? Hay 3,25, que es el valor del cilindro que yo voy a pedir. ¿Sí? Ya no lo voy a pedir de 4, sino lo voy a pedir de 3,25. Ya no lo voy a pedir de 5 en la esfera, sino voy a poner de 4,75 el poder de la esfera de ese lente de contacto. Entonces, el lente a pedir, vamos en 4,75, el primer cálculo, que es la esfera, 3,25, que es el segundo cálculo, que es el valor del cilindro, y ahora tenemos que calcular o dar el dato del eje del lente. ¿Cómo calculamos el eje? Una recomendación que nos dieron a nosotros cuando trajimos estos lentes históricos hace muchos años era que al ojo derecho le restáramos 10 grados y al ojo izquierdo le sumáramos 10 grados del valor del eje del cilindro refractivo del paciente. En este caso habíamos dicho que el cilindro refractivo era menos 5 con menos 4 por 180. ¿Y qué es lo que buscamos con eso? Los párpados cierran de afuera adentro y hace que el lente gire. ¿Sí? Todos los lentes de contacto tienen que girar en el ojo. Que ustedes necesitan una adaptación en el cual el lente no gire, eso ya la complica un poquitico. Mientras yo permita que el lente de contacto gire en el ojo, no hay problema. Por eso los esféricos son buenos, los asféricos son buenos, porque pues, el poder del lente está uniforme en todos sus 360 grados en cualquier punto. Los esclerales, el complique es que el lente no puede girar tanto. Los tóricos, si el lente se gira, pues la visión del paciente no es. Gafas. Si esas gafas tienen toricidad y se me corren así, pues mi visión va a ser mala. Yo tengo que estar en una misma posición. Entonces nos decían que compensemos, que tratemos de evitar la presión de los párpados compensándolo un poquitico con hacer esto. Y que en vez de que el lente esté así y el párpado le llegue, pues si usted lo gira esos 5 o 10 grados, lo que hace es esto para evitar que el lente se vaya a ir con el parpadeo. Porque el parpadeo es muy fuerte. ¿Qué me ayuda? Uno, eso, y dos, el prisma que le tallamos al lente. En este caso, estos lentes llevan un prisma para darle más estabilidad al lente de contacto. Entonces, el lente, ¿cómo quedaría? Pues 4,75, pues menos 3,25, el lente inicial era este, el defecto del paciente en anteojos, y el eje sería, si es ojo derecho le resto 10, me lo pediría por 170, y si es ojo izquierdo le sumo 10, le sumaría 10 al refractivo, y sería por 10 grados. ¿Sí quedó? ¿Sí? Ok, si no me dice otra vez. Pero les decía ahorita, hay un calculador, una tabla calculadora, está muy de moda, y eso ayuda, y les decía el doctor Eduard Bennett, escribió un artículo respecto a esto. Él lo llama el lente, la adaptación empírica. ¿Qué es esto? Manejarlo a través de un calculador, y están en el desarrollo de eso, que es por millones de algoritmos meter el diseño, ojo, meter el diseño en un software para que él me dé las N cantidades de posibilidades que tengo, o N mil posibilidades que tengo de adaptar un lente, y me encaje el mejor lente con respecto a esos valores que yo estoy colocando en el lente de contacto. ¿Sí? Resumiendo, los que nos conocen, eso sería más o menos como un Ovidio digital. ¿Sí? Que Ovidio es el que nos ayuda a calcular los lentes, entonces ya en vez de llamar a Ovidio nos mete la calculadora y hace eso. Y esto hace esencia. Esa es esa tabla, pero quiero que miren algo de esta tabla. Ahí como ustedes ven, tienen los datos de queratometría, tiene un astigmatismo, tiene la gradación de gafas, que en este caso sería 0,50, 0,225 por 180, y me dice que esta es la lente que debo colocar.
Y si nos vamos al tema del manejo, pues digamos que esto es casi 43, por eso toma la curva, el diámetro más pequeño, porque lo considera pues es curvo. El poder, la queratometría es 4327, que es 785. Esto es K más 0,5, 0,4, no lo recuerdo, pero eso les digo. Ya esto, pero ahora quiero que miren una cosa acá. Miren este ejemplo. Aquí arranca el calculador. Ustedes meten estos datos. Meten queratometría 1, queratometría 2. Perdón. Él ya le calcula de ahí para adelante. Meten el valor de la refracción. Y él ya le calcula pues, el cilindro, el eje más plano, la cantidad de astigmatismo corneal que hay. Y les dice cuál es el lente de contacto a pedir. Entonces, miremos acá algo. Él va a comenzar a tratar. Mire, 780. K1, 780. Va a poner K2. ¿Sí? Le da un cilindro, pues debe ser 0, ¿sí? No hay eje, ¿sí? No hay cilindro corneal. La esfera le dice que es de -2, con un cilindro de -1,50, y le dice, ojo, aquí sale la primera advertencia, ojo, hay un astigmatismo interno. Él no le está diciendo que está falseando, dice, tenga en cuenta, hay un astigmatismo interno. ¿Es verdad o es mentira? Si usted dice, no importa, hágale. Pero si lo cambia, pues ya cambió la curva hacia acá, la puso en 760 a 180 grados, me dice que hay un astigmatismo de 150 de 1.14, ya me calculo y me está diciendo, ojo, aquí está por 0 y aquí está por 90. ¿Es así? Si es así, adelante. Y ya me calcula pues el lente que vamos a pedir. Igual acá. Aquí lo podemos manejar dentro de 830. Miren, ese es el ojo izquierdo contra 7880. 170 el eje, 1.52, pero también me sale una advertencia aquí abajo, dice, ojo, diferencia de parámetros importante entre ambos ojos. ¿Qué quiere decir? Que aquí la queratometría es de 43 en el ojo derecho y aquí es de 44. Él no le está diciendo que está equivocado, sino le está diciendo, mire, puede haber un error, rectifique, o eso es así. Si eso es así, pues el ente sigue con su proceso. ¿Sí? Pero nos da ciertas alertas en el concepto de la adaptación. Se puede hacer, pues, de hecho, manejarlo con el ejemplo de acá. ¿Qué quiere decir esta tabla? Que yo lo puedo manejar tanto en milímetros como en dioptrías el cálculo del lente. Y él me va a hacer eso. 42 de efecto refractivo, me va a decir, el lente es curva base 7, diámetro 14,0, curva base 8, poder de -450 con -2 por 40 grados. Ellos, inclusive a nosotros nos hicieron una modificación en esta tabla, y era que nos hicieran, ellos no compensaban, nos dijimos, no, compénsenos por favor esos 10 grados, y ya una vez vienen compensados. Este es ojo izquierdo, está por 30, lo pediríamos 40, este es ojo derecho, está por 10, lo pediríamos por 0. Derecho resto, izquierdo sumo. Y eso pues es el cálculo del lente de contacto.